¡Hola! Ponte cómodo y prepárate para un viaje emocionante. Esta es una nueva y cautivadora historia personal. Disfruta escuchándola. Carmen salió de la prisión en una mañana de primavera, cuando aún quedaba algo de nieve en el suelo. Pero el sol brillaba con fuerza y todo parecía lleno de posibilidades. Dejó la bolsa en el suelo y respiró profundamente. El aire de la libertad la embriagaba y le daba vueltas a la cabeza. Habían pasado 9 años tras las rejas, 9 años perdidos, años de lágrimas, desesperación y odio hacia todo el mundo, hacia todos los que la habían herido injustamente, pisoteando su alma. Carmen cumplió condena por el asesinato de su esposo, Alejandro, un crimen que en realidad no cometió. Pero, ¿quién se detuvo a investigar la verdad? Era más fácil condenar a la esposa, que era la principal sospechosa. El dolor por la pérdida del ser querido se mezcló con el miedo al castigo y la expectativa de lo peor. La intuición de Carmen no la engañó. El tribunal la consideró culpable y le impuso una sentencia severa, aunque ella solo tenía 24 años en ese momento. Durante todos esos años, Carmen escribió múltiples quejas y solicitudes de indulto a diversas instancias, pero su sentencia permaneció intacta. Parecía que simplemente cerraron los ojos ante su caso. Estuvo rodeada de reclusas peligrosas, ya que su condena correspondía a un delito grave. Claro que fue difícil. Al principio, le daba miedo incluso dormir. Veía cómo las prisioneras más violentas mataban a otras por diversión, organizaban peleas en la oscuridad y las apuñalaban en los baños. Algunas eran golpeadas hasta casi morir, otras perdían la vista y algunas quedaban mutiladas. Por la prisión corrían historias horribles y Carmen temblaba de miedo. Temía no sobrevivir hasta la mañana siguiente, hasta el día en que finalmente pudiera abandonar esos muros. Pero Dios la protegió. Hizo amistad con Lucía, una experimentada ladrona que había estado en varias prisiones y conocía bien esas reglas no escritas. Lucía le enseñó todo lo que sabía: a quién sobornar, cuándo sonreír, cuándo callar, cómo hablar con las reclusas más antiguas, quién era la persona más importante y quién era solo una peona. Carmen absorbió esos conocimientos como una esponja, y solo gracias a esos conocimientos pudo sobrevivir y salir ilesa. Cuando salió de la prisión, sabía que no habría nadie esperándola. Pero, para su sorpresa, no fue así. Su mejor amiga, Beatriz, fue a buscarla en su 600 el día de su liberación, lo que fue un verdadero shock para la exreclusa. A Carmen se le llenaron los ojos de lágrimas. Levantó la bolsa del suelo y con paso inseguro se acercó al coche. Habían pasado tantos años, pero Beatriz seguía siendo la misma. Fue la prisión la que cambió a Carmen, mientras que en el mundo exterior el tiempo parecía haber pasado de otra manera. Durante el trayecto, Beatriz le contó a su amiga las últimas noticias, evitando cuidadosamente los temas incómodos relacionados con la vida en prisión. ¿Quién querría recordar aquello que le causaba un nudo en la garganta? Carmen deseaba borrar esos recuerdos para siempre de su mente. Miraba por la ventana, secándose las lágrimas, y recordaba cómo había sido todo. Los recuerdos pasaban ante sus ojos como escenas de una película. Allí estaba el orfanato donde creció, sin conocer a sus padres,
viviendo con el apoyo del Estado. Tenía miedo del día en que la liberarían, pues no sabía cómo se desarrollaría su vida. Pero llegó el momento de salir y empezar a vivir por su cuenta. Al enfrentarse al mundo adulto, Carmen se topó con muchas dificultades, pero logró ingresar a la universidad para estudiar economía. Carmen era una buena estudiante en el orfanato, y los maestros tenían grandes expectativas de ella. Después de obtener su título, consiguió trabajo en una empresa de tamaño medio. En esa empresa conoció a Alejandro, con quien comenzó una relación. A los 6 meses se casaron. Todo parecía perfecto. Carmen incluso se sorprendía a sí misma, ya que pensaba que una vida tan ideal no existía. Tenía un marido maravilloso, suficiente dinero y no había problemas en casa. Los esposos vivieron juntos 1 año y medio, pero después de ese comienzo perfecto, su relación empezó a deteriorarse. En parte, esto se debió a que Carmen no podía quedar embarazada y darle a su esposo un heredero. Pero, sobre todo, fue la suegra de Carmen, quien no dejaba de reprocharle que era un vaso vacío. La madre de Alejandro consideraba ese matrimonio un error y avivaba el odio entre ellos, con el único objetivo de empujarlos al divorcio. Carmen y Alejandro discutían constantemente, pero seguían viviendo juntos. Compraron una casa en las afueras y empezaron a hacer reformas. Y luego ocurrió algo terrible e inesperado. El esposo de Carmen desapareció. Todo apuntaba a que había sido asesinado, y según la versión oficial, Carmen era la principal sospechosa. En su armario encontraron una camisa ensangrentada y trapos con sangre, con los que Carmen supuestamente limpió el cuchillo. El cuerpo de Alejandro nunca fue encontrado, y Carmen fue condenada a 9 años de prisión. Ella insistió hasta el final en que la habían incriminado, pero nadie escuchó las súplicas de la acusada. La investigación se llevó a cabo tan rápidamente que la desafortunada mujer ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que le notificaran que el caso se cerraba y se remitía al tribunal. Y todo fue hecho de manera torpe e inepta. Si no hubiera sido por los sobornos a las personas adecuadas y las amplias conexiones de la suegra en el tribunal, a Carmen probablemente no le habrían impuesto una condena tan larga. Carmen lloraba amargamente, sabiendo que los próximos 9 años solo vería el cielo a través de barrotes y que tendría que olvidar la vida fuera de la prisión. Lo que más la destruía era que nadie se tomara el tiempo para investigar lo que realmente había pasado con Alejandro. Simplemente le echaron la culpa de su muerte, y ella no pudo hacer nada para cambiarlo. No tenía a nadie que la defendiera. Cabe destacar que su desaparición ocurrió justo después de que Carmen comprara la propiedad en cuestión, aunque al principio no había vinculado esos 2 sucesos. Las amigas viajaban en silencio en el coche y solo de vez en cuando se miraban por el retrovisor. Entonces Beatriz de repente dijo: «Recientemente me pasó algo muy extraño. Puede que esté loca, pero me parece que vi a tu difunto esposo. Y además se veía mejor que antes. Siempre fue un hombre bien cuidado. Compraba ropa de marca para él, pero para ti, ropa barata». Bueno, pues lo vi, todo elegante, caminando por la calle con una chica guapísima, con un abrigo de piel y botas de tacón. ¡Qué parejita, vaya! Carmen miraba a Beatriz con la boca abierta,
sin poder creer lo que le estaba diciendo. Al llegar a la ciudad, Beatriz le ofreció a Carmen quedarse en su casa los primeros días. Carmen aceptó, sabiendo que no tenía otro lugar a donde ir. Una semana después, Carmen decidió que era hora de ir a la casa que ella y Alejandro habían comprado poco antes de su misteriosa desaparición para recoger sus cosas. Al llegar a la entrada, Carmen miró con cautela hacia el patio y vio el Mercedes de Alejandro brillando con cera. De inmediato le asaltó la primera duda. En ese momento, la puerta de la casa se abrió y apareció, nada menos que Alejandro, en persona. Al ver a su exesposa, se puso pálido y luego comenzó a gesticular fuertemente, intentando obligarla a irse. Se retorcía como una anguila en la sartén, hablando sin parar, tratando de confundirla. Hablaba y hablaba, culpando a su madre, quien, según él, había ideado toda esta monstruosa farsa. En realidad, la suegra de Carmen ya había encontrado una nueva novia para su hijo, alguien que, a diferencia de Carmen, una huérfana, provenía de una familia adinerada y era conocida como una rica heredera. Esa chica era una excelente opción para su hijo y, en los ojos de Valentina, la madre de Alejandro, ella era el ideal. El único problema en su perfecto plan era Carmen. Fue en ese momento cuando el astuto esposo, con el apoyo de su madre, decidió fingir su propia muerte para poder casarse con otra, evitando al mismo tiempo el reparto de bienes en caso de divorcio con su esposa. El plan de los conspiradores resultó ser muy simple y efectivo, especialmente porque Valentina tenía todo bajo control, tanto en el tribunal como en la policía e incluso en la prisión. Gracias a sobornos y sus conexiones, lograron meter a Carmen en prisión, sin apenas creer que ella saldría con vida de las rejas. Se aseguraron de que fuera a parar a una celda con las criminales más peligrosas. Además, la madre de Alejandro se encargó de que sus cartas y peticiones de liberación anticipada nunca llegaran a su destino, por lo que Carmen cumplió toda su condena, de principio a fin. Durante esos 9 años, Alejandro y su nueva esposa, Melania, tuvieron 2 hijos, y el marido dorado no tuvo reparos en delegar toda la responsabilidad de su crianza en su esposa. En realidad, como la mayoría de los hombres, a Alejandro los hijos le importaban solo para presumir ante sus amigos, para poder alardear de que había continuado su linaje. Todo para sentirse como un hombre verdadero. La indignación de Carmen no tenía límites. Después de escuchar la confesión de su exesposo, la ira la cegó. Realmente quería matarlo y apenas lograba controlarse. Sus manos se cerraron involuntariamente en puños y su rostro se puso tan rojo que parecía haberlo pintado con rubor. ¿Por qué no matarlo si de todos modos ya había cumplido condena por ese crimen? Empujó a Alejandro en el pecho y él tambaleó sorprendido, pero se dio cuenta de que tenía que hacer algo para salvar la situación. El miserable esposo intentó cambiar de tema, pero Carmen ya no podía detenerse. Había pasado 9 años en prisión por culpa de ese bastardo y, por supuesto, las emociones estallaban desbordadas. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Recordaba lo difícil que fue para ella estar en la cárcel, a la que, al parecer, la metieron por capricho de su suegra y su esposo. Lloraba mientras le pegaba a Alejandro en la cara.
en la cabeza. Solo lo golpeaba. No con mucha fuerza, pero sí con suficiente impacto para que lo sintiera. Carmen sentía una vaciedad tan profunda que parecía que nada en este mundo podría salvarla de esa sensación. Se convirtió en una exreclusa a la que siempre considerarían una asesina, señalada por todos, no por culpa suya, sino por la de otros. Y ahora esas personas la miraban a los ojos y se reían, sin ni siquiera entender su propia culpabilidad. La separación entre los exesposos fue muy difícil y llena de nerviosismo. La esposa engañada le prometió a su esposo que iría a la policía para contar todos sus crímenes y hacer frente a su familia. Además, en ese momento, la nueva esposa de Alejandro, Melania, salió de la casa, habiendo escuchado parte de la conversación. Decir que estaba sorprendida sería quedarse corto. Su boca simplemente no dejaba de abrirse por la sorpresa. Estaba completamente en shock. Carmen cumplió su promesa de ir a la policía, a pesar de las súplicas y lágrimas de su esposo. Y pronto, el astuto esposo y su madre, Valentina, se presentaron ante el tribunal. Carmen recibió ayuda de un pequeño grabador que había llevado consigo a la reunión. Gracias a los consejos de su amiga Beatriz, Carmen logró llevar el caso a los tribunales. Fue Beatriz quien le metió el grabador en el bolsillo, diciéndole que con gente como ellos había que actuar con sus mismas tácticas. Y tenía toda la razón. El grabador se convirtió en la principal prueba en el juicio. Desafortunadamente, la suegra se salió con la suya. Solo recibió una leve multa y un buen susto. Pero su hijo fue condenado a 5 años de prisión y a pagar una compensación por los daños morales causados a su inocente exesposa. Para Carmen, que había pasado 9 años en prisión por una falsa acusación, esto fue solo un consuelo débil. Pero, por otro lado, ahora su exesposo experimentaría en carne propia todo lo que significaba ser un prisionero. Finalmente, Carmen comenzó la nueva vida que tanto había soñado. Vendió su parte de la casa, recibió dinero y decidió mudarse a otra ciudad, donde nadie la conocía. Las acusaciones en su contra fueron retiradas, por lo que pudo encontrar trabajo sin problemas. Consiguió un puesto como consultora en una tienda de ropa, con un buen salario, y se hizo amiga de sus compañeras de trabajo, un grupo de chicas muy agradables. Carmen compró un pequeño departamento de una habitación, lo decoró a su gusto y comenzó a disfrutar de la vida. Adoptó a un cachorro callejero y se alegraba de cada día que pasaba junto a su nuevo amigo de 4 patas. Un día, mientras paseaba al perro por el parque, vio a un hombre desconocido que caminaba con un pastor alemán. Los perros comenzaron a ladrar entre ellos y Carmen y el hombre intentaron separarlos. Por casualidad, el dueño del perro miró a Carmen y se quedó mirándola, como si no pudiera recordar su nombre. Le propuso a Carmen dar un paseo juntos y comer un helado, y ella de repente aceptó. Después de pasar un rato agradable, Carmen le dejó su número a Alejandro y aceptó ir a una cita con él, esta vez sin perros. La siguiente vez que Beatriz llamó a Carmen para saber cómo estaba, la sorpresa fue mayúscula. Carmen ya había sido invitada a una boda. Beatriz casi deja caer el teléfono de la sorpresa. Era el destino, porque no fue casualidad que Carmen se hubiera mudado a otra ciudad para encontrar su amor aquí.